poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán. Las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? No hay nadie como Él. Como el Señor Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero, sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Dale un aplauso fuerte a Cristo. A Jesús esta mañana. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Yo me rindo a Él.
venimos a ti esta mañana. Rendimos todo lo que somos. Rendimos toda nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas en la Carta de Santiago, serie en la que hemos estado por las últimas 3-4 semanas. Hoy iniciamos el estudio del capítulo 2 de la Carta de Santiago. Vamos a leer el verso 1 para ver qué nos enseña Santiago en esta primera parte del capítulo 2. El verso 1 del capítulo 2 dice así: Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. En esta sección que inicia en el verso 1 del capítulo 2 de Santiago, Santiago trata el asunto del favoritismo dentro de la iglesia. Favoritismo en cuanto al trato que los creyentes le damos a los demás. La palabra favoritismo, que usa la Nueva Versión Internacional, que es la que yo estoy leyendo, también se traduce como parcialidad. Algunas versiones traducen esa palabra como acepción, en este caso acepción de personas. Otras versiones traducen esa palabra como discriminación incluso. La exhortación de Santiago en la primera sección del capítulo 2 es una exhortación para que los creyentes, para que los hijos de Dios no caigamos en la tentación, en el error y en el pecado de tratar a los demás de acuerdo a su apariencia. La exhortación de Santiago es a no mostrar un trato preferencial por algunas personas y menospreciar a otras solo por su posición social, por su cultura, por su nivel económico o por su nacionalidad incluso, o por su color de piel o el idioma. Santiago escribió su carta en una era en la que había mucha parcialidad. Era un tiempo de muchos prejuicios basados en la nacionalidad de las personas, en su trasfondo religioso, en su clase social. En ese tiempo se categorizaba a las personas de acuerdo a lo que eran, si eran esclavos o si eran libres, si eran ricos o si eran pobres, si eran judíos o si eran gentiles,
o si eran griegos o bárbaros. El trato que se le daba a la gente en este tiempo que escribe Santiago dependía de quiénes eran, de lo que tenían, de la posición que ocupaban dentro de la sociedad, de la educación que tenían. Una práctica muy común era tratar a las personas de acuerdo a su apariencia externa, a lo que proyectaban por fuera. Y aunque Santiago escribió su carta siglos atrás, la cosa no ha cambiado mucho. Hoy en día, la sociedad y la cultura en la que vivimos es muy dada a juzgar y a tratar a la gente de acuerdo a su apariencia. Por eso vemos a mucha gente en las redes sociales obsesionados con impresionar a los demás. Quieren proyectar una apariencia, una imagen que cause que los demás los admiren, los respeten y para que les den un trato especial, para que los halaguen y para sentirse aceptados en la sociedad. Están convencidos de que su identidad, de que su valor, de que su dignidad incluso está en la imagen que proyectan. Y lo hacen porque la sociedad y la cultura en la que vivimos gira alrededor de la imagen, de las apariencias. Hay gente que se siente obligada a vestir de cierta manera, a hablar de cierta manera, a tener ciertas cosas para proyectar una imagen que les gane el respeto, el reconocimiento, la admiración y también la aceptación. Los obliga a tener cosas para proyectar una imagen que les gane el respeto y para que puedan sentirse apreciados o puedan sentirse aceptados en esta sociedad. Hay un dicho muy popular que dice que como te ven, te tratan. Según ese dicho y esa creencia es que tu apariencia dicta el trato que recibes, dicta el trato que otros te dan. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad en la que esa es la realidad. El trato a tu persona depende de la imagen que proyectas. Ahora, el trato a los demás, de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a lo que tienen, de acuerdo a la imagen que proyectan, es normal en una sociedad, en una cultura que no conoce a Dios. El problema es cuando esos criterios que el mundo usa para clasificar a las personas se meten a la iglesia estos criterios. El problema es cuando la iglesia adopta esa manera de pensar y esa manera de actuar. El clasificar, el categorizar, el juzgar y el tratar a la gente de acuerdo a cómo se ven, de acuerdo al carro que manejan, de acuerdo al dinero que tienen, es propio y es algo normal en un mundo y en una sociedad que no conoce a Dios. Pero esa práctica, ese conjunto de criterios que el mundo usa para clasificar a la gente, no debería ser parte de la vida de la iglesia. Y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a una congregación en específico, estoy hablando de la iglesia en general, en todo el mundo. También los cristianos cometemos el error de tratar a los demás de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a cómo se ven, de acuerdo a lo que tienen. Y eso no es algo nuevo. Santiago escribe precisamente sobre ese tema, sobre ese asunto en su carta, porque en ese tiempo, hace muchos siglos, Santiago vio la necesidad de escribirle a los creyentes acerca de ese asunto. En el verso 1, Santiago le dice a los cristianos de su tiempo, a los que profesaban tener fe en Cristo, que se cuidaran, los exhortó a que se cuidaran de no tratar a los demás con favoritismo, a no tratar a la gente dependiendo de lo que aparentaban, de acuerdo a las riquezas que poseían. Y ese mensaje de Santiago y esa exhortación de Santiago es también para nosotros los creyentes de este tiempo. En el verso 2 y 3, Santiago da un ejemplo o presenta un escenario para exponer con claridad lo que está enseñando, lo que menciona en el versículo 1. Vamos a leerlo. Supongamos, dice Santiago, que en el lugar donde se reúnen, algunas versiones dicen congregación, es decir, si a su congregación y en ese tiempo a su sinagoga entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado,
En el tiempo en que escribe Santiago su carta, era una práctica común de los ricos ponerse anillos de oro como señal de su riqueza y como señal de su posición o su clase social. Santiago también dice que este rico, aparte de tener anillos, también menciona que el rico viste de ropas elegantes o de ropa elegante. Algunas versiones dicen ropa o vestido fino. La palabra elegante que usa Santiago para describir el tipo de ropa que el rico llevaba significa brillante o resplandeciente. Es decir, el rico llevaba una ropa que deslumbraba, era una ropa extravagante, una ropa lujosa, radiante, una ropa que deslumbraba a la vista. Y Santiago sigue diciendo esto: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y luego dice, y entra también un pobre desarrapado. Uno de los hombres que entra a la iglesia es rico, está vestido con ropa fina, con ropa elegante, porta joyas costosas, y el otro hombre del que habla Santiago en su ejemplo es un pobre. La palabra original que se traduce como pobre en el verso 2 hace referencia a una persona que está en total mendicidad, o sea, un mendigo, un indigente, un pordiosero. Santiago en su ejemplo usa a dos personas en situaciones totalmente opuestas. Uno de los hombres lo tiene todo y el otro hombre no tiene nada. Los dos hombres, el rico y el pobre, llegan a la congregación, a la misma iglesia, pero aunque llegan a la misma congregación o a la misma iglesia, reciben un trato diferente. Leamos los siguientes versos. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. El verso 4 dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Cuando el rico llega a la iglesia vestido con ropas y prendas extravagantes, el rico es bien recibido, dice Santiago, es bien atendido. Algunas versiones dicen que el rico cuando llega a la congregación es visto con agrado. Y debido solo a su apariencia y a su condición de rico, a esa persona le ofrecen el mejor lugar en la iglesia, en la congregación. Le prestan toda la atención, se aseguran de que este rico tenga todo lo que necesita para estar cómodo. Pero luego, a la misma congregación, a la misma reunión, también llega un pobre, entra un pobre. Una persona con ropa humilde, con ropa gastada, con ropa a la mejor rota. Y el trato que se le da al pobre es totalmente opuesto al que se le dio al hombre rico. Al rico le dan el mejor lugar para que se siente, pero al pobre le dicen, quédate ahí parado o siéntate en el suelo, busca un lugar donde puedas sentarte. No me interesa dónde te sientes, le dicen al pobre. Cuando el pobre entra, no se preocupan por darle un lugar como el que le ofrecieron y le dieron al rico. Y Santiago pregunta, ¿acaso con esa forma de actuar no están mostrando favoritismo? ¿No están mostrando parcialidad o discriminación? Y la pregunta de Santiago es una pregunta de retórica, es decir, la respuesta está implícita en la misma pregunta que hace Santiago. La respuesta es claro que sí están mostrando favoritismo, sí están mostrando parcialidad en cuanto al trato que le dan a estos dos hombres. Santiago les pregunta, ¿acaso cuando hacen eso no están juzgando con malos pensamientos? Es decir, ¿están juzgando a la gente basados única y exclusivamente en la apariencia de estas personas? A lo mejor pensando en un beneficio que podían obtener de la persona rica. Juzgar con malos pensamientos implica juzgar a los demás de una manera injusta, de una manera que va en contra de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es honorable, de lo que es respetable. Esa forma de juzgar y de tratar a los demás, Santiago dice que no es compatible con la fe del creyente.
El hacer acepción de personas, el tener favoritismo, el tratar a los demás de acuerdo a su apariencia, no es algo que los creyentes deberíamos de hacer. Cuando el cristiano juzga a los demás de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a su estatus social, no está representando a Jesús, no está representando el amor de Cristo. Ahora, Santiago no está diciendo que el trato que le dieron al rico está mal. El problema fue la desigualdad del trato que le dieron al pobre. El problema era la intención que había detrás del trato que le dieron a cada una de estas dos personas. El problema era la malicia que había en el corazón y en la mente de los que mostraron favoritismo hacia una persona, en este caso hacia el hombre rico. Santiago sigue diciendo esto en el verso 5. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Santiago le recuerda a la iglesia que no se debe menospreciar a los pobres materialmente, a los que carecen de riquezas materiales, porque también los pobres, que son pobres materialmente, también ellos son parte del plan y del propósito de Dios. Cuando alguien que es pobre materialmente pone su fe en Cristo, Santiago dice que esa persona es rica en fe. Dios ve a esa persona como a una persona rica espiritualmente. Son ricos en fe, dice Santiago. La fe en Cristo es lo que le da el valor a los hijos de Dios. El valor de los hijos de Dios no está en las riquezas materiales. Santiago sigue diciendo esto en el verso 6 y 7. Vamos a leerlo. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Santiago les dice a sus destinatarios, les dice a la iglesia, ustedes le dan un trato especial a los ricos y menosprecian y rechazan y hacen menos a los pobres, pero a los ricos les dan un trato especial solo por ser ricos. Y luego Santiago dice, y se les olvida que esos mismos ricos a quien ustedes exaltan, esos mismos ricos los oprimen, los explotan, cometen atropellos contra ustedes, hacen uso de su poder y de sus riquezas para arrastrarlos a los tribunales, a las cortes, para despojarlos de los bienes que tienen. Se les olvida, dice Santiago, que esos ricos a quienes ustedes ponen en altares, a esos ricos a quienes ustedes exaltan, se les olvida que esos mismos ricos a los que ustedes les dan un trato preferencial y privilegiado, estos ricos también blasfeman, es decir, hablan mal en contra del nombre de Cristo. Esos ricos a quienes ustedes elevan y a quienes ustedes tratan mejor que a los demás, muchas veces son personas que están en contra de la causa de Cristo. Santiago lo que hace en estos versos es exponer la forma y la lógica equivocada en que a veces juzgamos a los demás. A veces juzgamos a una persona por su apariencia y nos formamos una imagen de esa persona, pero luego resulta que cuando la empezamos a conocer más allá de las apariencias, nos damos cuenta que no son lo que nosotros pensábamos que eran. Santiago dice, no juzguen a la gente de acuerdo a su apariencia. No dejen que las apariencias de una persona les dicte cómo la tratan. En el verso 8, Santiago sigue diciendo esto. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que toda la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos. El primero, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dijo Jesús. El segundo grande mandamiento, dijo Jesús, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice, si ustedes, los que dicen ser hijos de Dios, obedecen el mandamiento de amar y de tratar a todos sin favoritismo, estarán actuando de acuerdo a la fe en Cristo que ustedes profesan.
En el verso 1, Santiago dice que el mostrar favoritismo no es algo compatible con la fe que profesamos. Decir que creemos en Cristo y tratar a los demás con favoritismo, con parcialidad, con discriminación, es algo que no tiene coherencia, no es coherente con la fe que nosotros profesamos. Las palabras de Santiago en el verso 8 que acabamos de leer implica que nuestro trato a los demás no debe ser motivado por la apariencia de las personas o por lo que tienen o por lo que no tienen, sino que el trato hacia los demás en la vida del creyente debe ser motivado por el amor de Cristo y por nuestro deseo de obedecer al Señor y su palabra, sus mandamientos. Y uno de los más grandes mandamientos, de los dos de los que habló Jesús, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto sigue diciendo Santiago en el verso 9. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Santiago en el verso 8 dice, si obedecen el mandamiento de amar a su prójimo y de tratar a los demás sin favoritismo, Santiago dice, hacen bien. Si hacen eso, Santiago dice, se están portando bien como lo que son, como hijos de Dios. Están honrando a Dios y están dando una muestra de que su fe en Cristo es una fe genuina, una fe verdadera. Pero si en lugar de eso, dice Santiago, muestran favoritismo en su trato hacia los demás, Santiago dice, están pecando y delante de Dios son culpables de ese pecado. ¿Por qué? Porque están quebrantando el mandamiento de Dios que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no rechazarlos o no menospreciarlos o despreciarlos por su apariencia, por lo que aparentan ser o por lo que tienen o por lo que no tienen. El hacer discriminación, el hacer distinción, el tratar a los demás con favoritismo, el hacer acepción de personas, el tratar a la gente con parcialidad, con desigualdad, no es solo cuestión de cortesía o un asunto de desconsideración. La Biblia dice que es pecado. En los versos 10 y 11, Santiago dice, ¿por qué es pecado? Vamos a leerlo. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. El 11 dice, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Amar al prójimo es un mandamiento de la palabra de Dios, como lo acabamos de mencionar. Y si alguien no obedece ese mandamiento, está en desobediencia. Y la desobediencia es pecado delante de Dios. El no obedecer los mandamientos del Señor es pecado. Santiago, aquí en este verso, usó como ejemplo dos de los pecados sociales más graves o más grandes. Tan graves y tan grandes eran estos dos pecados que usó Santiago como ejemplo, que el castigo por esos pecados, por el adulterio y por el homicidio, merecían o eran castigados con la pena de muerte bajo la ley. Santiago usa como ejemplo esos dos pecados de gran magnitud para enseñar que el que trata a los demás con favoritismo es tan culpable ante Dios como lo es el que comete adulterio o el que comete homicidio. Ante las leyes de la tierra no son la misma cosa, pero ante la ley y ante los ojos de Dios, esos pecados son igual de graves. Santiago dice que si obedecemos todos los mandamientos, pero fallamos en obedecer uno solo de esos mandamientos, somos culpables de quebrantar todos los mandamientos, toda la ley. En este caso, Santiago está hablando del mandamiento de amar al prójimo. Si obedecemos todos los mandamientos, pero fallamos en obedecer el mandamiento de amar al prójimo, eso nos hace culpables de quebrantar toda la ley. Nos convertimos, dice Santiago, en transgresores de la ley. Lo que está diciendo Santiago también implica que no importa cuál de los mandamientos quebrantemos, igual sigue siendo desobediencia y por lo tanto estamos pecando.
Alguien puede jactarse o presumir y decir, bueno, yo no robo, pero a lo mejor esa persona practica la mentira, es mentiroso. La Biblia dice que igual está desobedeciendo la palabra de Dios. Alguien puede decir, bueno, yo no cometo adulterio, pero esa persona trata a los demás con favoritismo, con parcialidad, discrimina a los demás por lo que son, por su apariencia, por lo que tienen y lo que no tienen. Santiago dice, igual estás desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso Santiago nos exhorta a prestar suma atención, sumo cuidado al asunto que está tratando. Santiago nos exhorta esto en los siguientes versículos. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Santiago en el verso 12 exhorta a los creyentes a que vivamos una vida de acuerdo a lo que somos como hijos de Dios. Nos exhorta a vivir conscientes de que un día seremos juzgados sobre la base de la justicia de Dios. Un día seremos llamados a rendir cuentas y seremos juzgados por la ley que nos da libertad, dice Santiago. Eso es la palabra de Dios, el Evangelio. Y Santiago dice esto en el verso 13, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. A la luz de lo que está enseñando Santiago, cuando tratamos a los demás con favoritismo, con parcialidad, estamos mostrando falta de compasión. Y Santiago dice que los que actúan sin compasión algún día serán juzgados por Dios también sin compasión. La compasión triunfa en el juicio, dice Santiago, es decir, el día que Dios nos llame a cuentas, el día que seamos llamados a rendir cuentas, si nosotros obramos o actuamos con compasión en el trato que le dimos a los demás, de igual manera Dios nos va a juzgar a nosotros con compasión. La compasión obrará a nuestro favor si es que nosotros no caímos o evitamos juzgar a los demás en base a cómo se ven, en base a lo que tienen, en base a lo que no tienen. Santiago dice, el que obra sin compasión será juzgado también sin compasión. Hoy, a través de Santiago, el Señor nos enseña lo serio que es para Él, para Dios, el tratar a otros con favoritismo, con parcialidad. Cuando tratamos a todos con igualdad, sin favoritismo, sin parcialidad, estamos reflejando el carácter de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas, como lo dice Hechos 10:34, también Romanos 2:11 y Gálatas 2:6. En la iglesia hay gente que tiene poco, otros que tienen un poco más y otros que tienen mucho más. Cualquiera que sea el caso, el Señor nos exhorta a no tratar a los demás de acuerdo a lo que tienen, de acuerdo a la apariencia, de acuerdo al carro que manejan, de acuerdo a la casa que tienen. No debemos los cristianos basar nuestro trato a los demás en ninguna de esas cosas. Ante Dios, nada justifica el tratar a los demás con favoritismo, con desprecio. Ante Dios, nada justifica el menospreciar a otros por cómo se ven, por cómo se viste, tampoco por el partido político al que dicen pertenecer, ahora que eso está de moda. Los hijos de Dios no estamos supuestos a hacer eso, a tratar a los demás con favoritismo. Dejemos eso para los que no conocen a Dios. El Señor nos pide no hacer acepción de personas. Eso no es compatible con la fe que los cristianos profesamos. Algo que es importante tener presente en este asunto es que el tratar a los demás sin favoritismo, el tratar a los demás con respeto, con cortesía, con amabilidad, con igualdad, no significa que estamos de acuerdo con su pensamiento o con sus ideales o con sus criterios. Tampoco significa estar de acuerdo con su conducta, con sus acciones, con su estilo de vida. El tratar a los demás con respeto, con amabilidad y darles el mismo trato que le damos a todos, no tiene que ver con el estar de acuerdo con ellos.
Para los cristianos, el tratar a todos con igualdad y respeto tiene que ver con mostrar el amor de Cristo, tiene que ver con reflejar la misericordia y la compasión de Dios, tiene que ver con reflejar el carácter de Dios. ¿Saben? La forma en que tratamos a los demás puede ser la diferencia entre ayudar a la gente a acercarse a Jesús o hacer que se alejen de Él. No permitamos que los prejuicios del mundo y las etiquetas que la sociedad pone en la gente nos impidan amar a nuestro prójimo y a tratarlos sin distinción, sin favoritismo, a tratarlos con parcialidad. Dejemos que la palabra de Dios, que el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sea una regla y una conducta en nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra este día. Gracias por hablarnos sobre este asunto, Señor, del favoritismo, de la parcialidad, de la discriminación hacia otros. Padre, te pedimos perdón por las veces que tal vez sin quererlo y tal vez sin tener la intención hemos caído en ese error, hemos caído en esa falta y en ese pecado, Señor, porque tu palabra dice que el tratar a los demás con favoritismo, con parcialidad, el discriminar a los demás, tu palabra dice que es pecado. Te pedimos que nos perdones por las veces que lo hemos hecho. Te pido que nos ayudes, Señor, a mejorar en esa área, Señor, y a ser cada día mejores en cuanto a obedecer tu mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin importar las barreras de color de piel, de nacionalidad, sin importar la clase social, sin importar el nivel económico, la educación. Padre, te pedimos que nos ayudes a ver a todos como tú los ves. Ayúdanos a ver con tus ojos, Señor. Ayúdanos a tratar, Señor, de hacer nuestro mejor esfuerzo por seguir el mandamiento de amar a los demás sin ningún prejuicio, Señor. Y que a través de nuestro ejemplo, Señor, y a través de nuestra conducta, al amarlos, ellos puedan ver reflejado el amor de Cristo en nosotros. Y que podamos ser un canal para ayudar a los demás a acercarse a ti, Señor. Que a través de la forma en que los tratamos, Señor, puedan ver reflejado el carácter tuyo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra y por este recordatorio de que no importa cómo se vean las personas, no importa qué es lo que tienen o lo que no tienen, Señor. Tú los amas y ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo, amarlos y a verlos como tú los ves, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición compartir con ustedes el día de hoy y los espero la próxima semana. Bendiciones.